Un guijarro en el cielo es la primera novela de Isaac Asimov, pero curiosamente es la tercera parte de la trilogía del Imperio. Esta discrepancia se debe a que las dos primeras partes de la trilogía, En la arena estelar y Las corrientes del espacio, fueron publicadas posteriormente, pero están ambientadas antes de los sucesos que ocurren en Un guijarro en el cielo. En realidad, las tres novelas son independientes entre sí en cuanto a argumento y personajes, y tan solo tienen en común el trasfondo de la expansión humana por la galaxia, por lo que se pueden leer como novelas independientes. Un guijarro en el cielo comienza usando un recurso típico de la ciencia ficción clásica, como es trasladar a un personaje contemporáneo a una época futura usando una excusa pseudocientífica, que en este libro es una anomalía en un experimento que provoca un desplazamiento temporal. Aunque normalmente este recurso se utiliza para introducir al lector de una forma más suave y progresiva en una ambientación de futuro lejano, en este caso el método parece un poco fuera de lugar, ya que pienso que el hecho de que el personaje venga del pasado no afecta de forma suficiente al argumento como para que esto no se pudiera haber contado de otra manera. Mi sospecha es que, dado que esta novela es la ampliación de un relato, el gancho del salto en el tiempo probablemente se introdujo en la primera versión debido a que habría mucho menos espacio para desarrollar la ambientación y se requería un personaje ingenuo que permitiese al lector mirar la sociedad futura a través de sus ojos. De hecho, este personaje es problemático en otros sentidos, ya que se le dota de una cierta habilidad, tirando a sobrehumana, que nos explica por qué no es investigada, reproducida y explotada posteriormente, lo cual, una vez más, cuadra más con una idea de un relato suelto que con la de una novela perteneciente a esta serie. En este futuro, el imperio del planeta Trantol domina ya toda la galaxia, pero quitando a los terrestres, algunos de los cuales conservan antiguas leyendas y están orgullosos de su pasado, la mayoría de la humanidad ha olvidado que su origen está en la Tierra, que a estas alturas es poco más que un guijarro en el cielo, en palabras del título. Un planeta de tercera fila, despoblado y asolado por la radiactividad como consecuencia de una catástrofe ocurrida en tiempos inmemoriales, por lo que solo algunas zonas son habitables. Esto propicia rumores que afirman que los terrestres son diferentes al resto de los habitantes del imperio, a causa de mutaciones ocasionadas por la radiación, por lo que existe una cierta xenofobia hacia ellos. Además, la Tierra es un planeta rebelde, que se ha alzado contra el imperio en 3 ocasiones en los últimos siglos, lo que tampoco ha contribuido a mejorar la imagen que tiene en el resto de la galaxia. De hecho, la última sublevación se produjo cuando un emperador intentó instalar la insignia imperial en el edificio oficial más importante de la Tierra, y la situación llegó a tal extremo que los terrestres hubieran sido exterminados si el emperador no hubiera sido depuesto antes por presentar síntomas de locura. A esta altura empezará a ser evidente que, igual que en las otras 2 novelas de la trilogía, Asimov se está inspirando en hechos reales sacados de la historia de nuestro mundo. Concretamente, la última anécdota acerca de la rebelión por la insignia imperial sugiere que el autor está usando la historia de la Judea de principios de nuestra era para describir la situación de la Tierra, con el imperio de Trantor haciendo de equivalente del imperio romano. En torno al año 40 después de Cristo, el emperador Calígula, cuya locura afirman la mayoría de los historiadores romanos del periodo, ordenó el levantamiento de una estatua de sí mismo en el templo de Jerusalén, lo que hubiera sido considerado una profanación y probablemente provocado una revuelta de no haberse retrasado la ejecución de la orden y finalmente haber muerto asesinado el emperador antes de que se llevara a cabo. Parece probable que Asimov haya combinado esta anécdota con posteriores rebeliones contra los romanos, como la de la Primera Guerra Judía, en la que Jerusalén fue totalmente arrasada. Además, la relación entre las autoridades terrestres e imperiales también parece inspirada en el mismo periodo, hasta el punto de que uno de los personajes de la novela es un procurador, el mismo cargo que según los historiadores antiguos tenía Poncio Pilato, y también se utilizan otros detalles de la época. Para rematar, hay un momento de la historia donde estaba empezando a temerme que uno de los personajes, que además, como he comentado, tiene características sobrehumanas, terminara ejecutado por las autoridades terrestres mientras el representante imperial se lavaba las manos, lo que hubiera resultado en un híbrido temático bastante peculiar, pero por suerte Asimov no sigue por este derrotero. Estos detalles, además de la descripción de los terrestres como un pueblo orgulloso de sus raíces hasta un extremo casi religioso y de la xenofobia hacia ellos, confirman con toda probabilidad que Asimov, de origen judío también, estaba pensando en la historia de sus antepasados al imaginar esta ambientación, en línea con su idea explotada en la serie de la Fundación, de que hay ciertas constantes en las sociedades humanas que tienden a manifestarse una y otra vez cuando se dan ciertas condiciones. No obstante, el autor tampoco presenta a los terrestres exclusivamente como víctimas o como los héroes en un conflicto maniqueísta. La animadversión hacia la Tierra, llamada antiterrestrianismo, en semejanza al antisemitismo, se ve respondida por los prejuicios y el rencor terrestre hacia el resto de los planetas,
lo que lleva a una espiral de generalizaciones, agravios y xenofobia mutua. En ocasiones, y no es la primera vez en esta trilogía, Asimov demuestra un sentido del humor bastante sutil, cuando algún personaje especialmente maquiavélico recurre a interpretaciones retorcidas de los acontecimientos, imaginando complejas intrigas orquestadas de forma sofisticada, mientras que en realidad los sucesos o encuentros de los que sospecha se han producido por casualidad. Como se puede deducir, las intrigas juegan un papel primordial en el argumento, por lo que, al igual que los dos libros precedentes, esta novela se puede considerar un thriller de ciencia ficción con menos componente de ópera espacial, ya que toda la acción transcurre en la Tierra. Otro punto en común, por ejemplo, con La Arena Estelar es la inclusión de una trama romántica que parece sacada de una novela rosa de la época en la que este libro fue publicado. Es decir, que para un lector actual probablemente resultará algo ingenua, trillada y empalagosa. Otro defecto que se le puede achacar a la historia es que varios nudos argumentales dependen de casualidades muy poco creíbles. Por ejemplo, encuentros aleatorios entre los protagonistas. Por lo demás, el libro es tan entretenido y emocionante como los otros dos de esta supuesta trilogía. Trilogía, por cierto, que parece más un truco comercial para agrupar novelas en realidad totalmente independientes y que solo tienen en común el ser thrillers de ciencia ficción con un gran componente policíaco y de intriga política, y estar ambientado en una galaxia dominada por la expansión del ser humano. Ni siquiera podemos decir que tengan en común el trasfondo del Imperio de Trantor, ya que la primera novela de la serie, según la cronología interna, es anterior a la expansión de este planeta, mientras que la segunda domina la mitad de la galaxia y solo en un guijarro en el cielo es ya el Imperio Galáctico que sirve de escenario a las novelas de la Fundación. Estos tres libros son bastante recomendables como entretenimiento y como trasfondo para el universo de Asimov, aunque sin duda son más flojos como novelas que, por ejemplo, la serie de los robots, y tienen menos densidad de ideas que otras series del mismo autor como las de la Fundación, que serán en mi próxima parada. Gracias y hasta el próximo vídeo.